Muy buenos días, alumnos de décimo grado. Nuevamente bienvenidos a clases. Hoy estaremos recibiendo la clase de física elemental. Espero que sea una clase muy interesante el día de hoy para ustedes. Y pues primeramente pues demos gracias a Dios por darnos un nuevo día, por permitirnos tenernos aquí presentes con salud en nuestras casas, con nuestras familias, y pues que Dios nos cuide y nos proteja y nos libre de todo mal y nos dé la sabiduría, fuerza, el coraje, la fe y un feliz y bendecido día. Muy buenos días, espero que estén muy bien y con muchas ganas de recibir esta clase. Pasamos a nuestra clase de física. Como les había dicho anteriormente, pues vimos un tema nuevo en física que se llama cinemática en una dimensión. Vamos a seguir con la cinemática en una dimensión. Ya les había dicho que la cinemática significa movimiento en una dimensión. ¿Okay? Ya les había dicho que cinemática significa movimiento y que en una dimensión significa que solamente nos vamos a mover de manera traslacional. ¿Ok? Entonces, como la primera etapa en el estudio de la mecánica clásica, se describe el movimiento de un objeto mientras se ignoran las demás interacciones con agentes externos que pueden causar o modificar dicho movimiento. Esta parte es la mecánica clásica, muchachos, se llama cinemática. La palabra cinemática tiene la misma raíz que cinema y entendemos por qué. Bueno, en esta clase se considera solamente el movimiento de una dimensión, esto es, el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. A partir de la experiencia cotidiana, es claro que el movimiento de un objeto representa un cambio continuo en posición de un objeto. Pues como les había dicho anteriormente, si usted mira cómo se va moviendo un carro de un punto a otro, usted era un observador y mirábamos todo como un punto inicial de partida, un punto final, y que de ahí partimos dando varias definiciones de ciertas palabras, por así decirlo, o definiciones que necesitas saber para entender lo que es la cinemática en una dimensión. Bueno, entonces la física nos da ese privilegio de explicarnos el porqué de las cosas y por qué vamos a hacer ese tipo de análisis en base a qué. Entonces, dentro de la física se clasifican por categorías el movimiento en tres tipos, que es traslacional, rotacional y vibratorio. Eso también lo vimos, el traslacional en una dimensión, el rotacional es el que se mueve de manera circular, y el vibratorio, como ejemplo, les había dicho cómo se mueven o cómo se modela una partícula en el espacio. Por ejemplo, cuando usted escuchaba mi voz, cuando usted puede pensar cómo llegan los rayos de luz a mis ojos o a toda la Tierra, cómo es que se transportan esas partículas y forman un rayo de luz. Esa se llama movimiento vibracional. ¿Ok? Un automóvil que viaja en una autopista es un ejemplo de movimiento traslacional. El giro de la Tierra sobre su eje es un ejemplo de movimiento rotacional. Y el movimiento de ida y vuelta de un péndulo también es un ejemplo de movimiento vibratorio. ¿Se acuerdan que un péndulo, que incluso lo íbamos a estudiar, les había dicho que era, si nosotros le damos movimiento, le impulsamos movimiento hacia algún punto, ese péndulo va a estar situado, digamos, a un ángulo de movimiento y va a estar moviéndose de manera oscilatoria. Entonces a eso le llamamos péndulo. De ahí viene el estudio de las ondas, muchachos. Cómo es que se modela el movimiento de una partícula. ¿Okay? También es en esta y las siguientes clases que vamos a tener, se tratará solo con movimiento traslacional. Después tal vez podemos entrar al movimiento dimensional, de en dos dimensiones, ¿ok?
En el estudio del movimiento translacional se usa el modelo de partícula, como les había dicho, que habíamos descrito que era partícula y que era objeto, que de manera macroscópica podíamos llamar a un carro, a un objeto grande como partícula, y también llamábamos a un objeto pequeñito que no lo podemos ver con nuestros propios ojos, sino que microscópicamente también como partícula. Entonces, una partícula es un objeto parecido a un punto, es decir, un objeto que tiene masa pero es de tamaño infinitesimal. Habíamos dicho que una partícula podía ser este puntito, pero también habíamos definido, por ejemplo, que si describíamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos considerar la Tierra también como una partícula. ¿Ok? Entonces, algo tan pequeñito y algo tan grande se puede modelar en la física como partícula, de acuerdo a lo que nosotros estemos estudiando. ¿Ok? Y así pues obtenemos datos razonables y precisos acerca de lo que estamos estudiando. La posición, velocidad y rapidez es lo que estudiamos anteriormente en la clase. Habíamos dicho que la posición digamos, el movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. O sea, digamos que usted está en este punto X, y va de un punto X1, X sub 0, digamos que es mi X inicial, y mi X normal será mi punto de final. Entonces, digamos, usted está observando el movimiento de una partícula en todo momento. Eso es lo que me dice, que el movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. O sea, si usted conoce el movimiento, conoce su posición. Y la posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera como origen del sistema coordenado, por ejemplo, así como les digo yo. Posición y movimiento son cosas muy diferentes, muchachos. Ya saben, el movimiento de una partícula se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. O sea, tiene que saber en qué posición está la partícula para que usted sepa qué movimientos ha hecho. Y la posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto. O sea, cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, el origen de un sistema coordenado, vamos a considerar como ejemplo un carro que es el ejemplo más fácil. Consideremos un carro que se mueve hacia adelante. Imagínense que un carro se mueve hacia adelante. Digamos que aquí. Mire, digamos que usted está aquí y que usted está viendo que un carro se mueve hacia adelante. Mire, y que ahí va su camino. Cuando comience a recopilar, bueno, digamos que tenemos en todo momento la posición de este carro. Conocemos la posición aquí, la posición aquí, la posición aquí, y sabemos hasta su punto final a dónde llegó. Entonces, si el carro empieza a moverse desde una posición X igual 0 y llega a una posición X igual a 5 metros, entonces usted ya sabe cuál ha sido el movimiento de ese automóvil según la posición de usted, donde usted lo está viendo. ¿Ok? Ahora bien, a partir de ahí habíamos también estudiado la trayectoria, distancia, velocidad media. ¿Ok? Que eso ya lo teníamos bien descrito, que habíamos dicho que vamos a empezar con el desplazamiento. Miren, vamos a recordar desplazamiento. Dijimos que era delta X igual a mi X final menos mi X inicial. Según la teoría dice que usted va a conocer el desplazamiento si conoce su posición en todo tiempo. ¿Ok? Se usa la letra griega mayúscula delta para indicar cambio de movimiento, muchachos. ¿Ok? Esta fórmula ya estaba dada anteriormente en la clase. Es muy importante reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Recuerden, la distancia es la longitud de la
trayectoria seguida por una partícula. Eso también lo tenemos en la clase anterior. La distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. Por ejemplo, vamos a ver los jugadores de básquetbol. Digamos, imagínense usted que está viendo un partido de básquetbol. Si un jugador recorre desde la canasta de su propio equipo a lo largo de la cancha hasta la canasta de su otro equipo, digamos que aquí tiene un jugador. Esos jugadores son bien altos, de hecho. ¿Okay? Aquí tiene un jugador y lleva la pelota desde un punto X inicial, digamos que está desde su posición inicial, desde la canasta, y aquí está la canasta del otro equipo. Miren, digamos que aquí está la canasta del otro equipo. Entonces, usted conociendo esas dos posiciones, por ejemplo, mi X inicial, y ya sabe usted que esa iba a ser su X final, que esa va a ser la distancia que tiene que recorrer el jugador. Entonces, si nosotros nos imaginamos que el jugador corre desde la canasta de su propio equipo a lo largo de la cancha hasta la canasta del otro equipo y luego regresa a su propia canasta, el desplazamiento del jugador durante ese intervalo de tiempo es 0. Mire, porque llega aquí, pero también va a regresar. Entonces su posición inicial viene siendo la misma posición final. X inicial va a ser desde su posición 0 y su X final fue lo que recorrió, llegó y volvió a su posición inicial, y esa sería su posición final y también sería 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la fórmula, su desplazamiento va a ser igual a X final menos X inicial, pero su X final va a ser 0 de donde partió porque fue y regresó. Entonces sería 0 menos, y su X inicial es 0, entonces su desplazamiento fue 0. ¿Ok? Ahora bien, de modo que si su posición su desplazamiento es 0, sin embargo, durante ese intervalo de tiempo a lo largo de la distancia del doble de la longitud de la cancha que recorrió el jugador, la distancia siempre se representa como un número positivo, mientras que el desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? El desplazamiento también es un ejemplo de la cantidad vectorial. Muchas otras cantidades físicas, incluida posición, velocidad y aceleración, también son vectores. Lo habíamos definido también en la clase anterior. En general, una cantidad vectorial requiere de la especificación tanto de la dirección como de magnitud. En contraste, pues la cantidad escalar tiene un valor numérico, solamente un número, por ejemplo, una dirección. ¿Ok? Una cantidad vectorial es cuando usted se mueve en diferentes dimensiones. Vaya, por ejemplo, la cantidad vectorial de la cual se mueve este jugador solamente es en X. ¿Ok? Pero si viniera y si se mueve en XY, las cantidades vectoriales de posición sería XY y Y, ¿verdad? Que estas letritas con ese sombrerito arriba significan desplazamientos vectoriales. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a ver ese tipo de definiciones que ya no son nuevas para ustedes porque es algo que nosotros ya vimos. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa les había enseñado. También les había enseñado la velocidad promedio. La velocidad promedio de una partícula que se definía como el desplazamiento X. Miren, vamos a escribirlo. Que se conocía como velocidad promedio igual al desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo que ha durado el recorrido o dicho desplazamiento. Por ejemplo, eso va a ser igual al desplazamiento, que ya sabíamos cómo se interpretaba, sobre el intervalo de tiempo que ha durado en hacer ese desplazamiento. Por ejemplo, les había dicho cuánto tiempo se tarda usted de ir de su aula a la cafetería. Imagínense. Entonces es todo lo que usted recorre desde su punto inicial, que es su aula, hasta el punto final, que es la cafetería, cuánto tiempo se tarda, y esa va a ser su velocidad promedio.
¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa vimos? Bueno, creo que vimos ejemplos, ¿verdad? Creo que vimos ejemplos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esta clase la voy a estar recopilando, o sea, voy a estar recopilando información de la clase pasada y vamos a estar aumentando la información de dichas definiciones que vimos anteriormente, para que se les vaya, como dicen, se les vaya empapando la información y ustedes vayan entendiendo de una mejor manera el tema que es movimiento en una dimensión. Eso es lo que yo quiero que entiendan, poquito a poco, no de un solo que les voy a ingresar un montón de temas y para que queden perdidos, no. Quiero que entiendan poquito a poco el tema. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que nos recordemos cómo calculamos distancias y velocidades promedios y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a escribir ejemplo, ¿ok? Ejemplo 1. Encuentre el desplazamiento y rapidez promedio del automóvil Vamos a ver si les puedo hacer esta figurita. Bueno, vamos a copiarlo todo del automóvil. Ya les voy a hacer la figura. Ok, vamos a hacer la figura. Dice que un automóvil está en una calle. Vamos a ver si puedo dibujar este carro. Claro que puedo dibujar un carro. Miren. Y esta va a ser mi posición. Y aquí supongamos... Okay. Aquí va a ser mi posición B. Vamos a hacerla aquí mejor. Y aquí va a ser mi posición A. ¿Ok? Me están diciendo encuentra el desplazamiento y rapidez promedio del automóvil entre A y B. En A tiene que ha recorrido 30 metros y en B tiene que ha recorrido 60 metros. Miren. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros nuestro desplazamiento? Entonces vamos a irnos y vamos a decir datos, x final va a ser igual a 60 metros y x inicial va a ser igual a 30 metros. ¿Ok? Entonces yo ya sé que mi desplazamiento va a ser igual a x final menos x inicial. Recuerden, este carro se está moviendo de manera traslacional, o sea, en una dimensión, y en este caso es dimensión x. ¿Ok? Entonces eso va a ser igual a ¿cuánto? 30, perdón. Va a ser igual a 60 menos 30, ok. Entre paréntesis ponemos los números y afuera ponemos metros. Entonces
ese carro tuvo un desplazamiento de 30 metros, ¿ok? Ahora bien, analicemos el problema. Recuerden, me están diciendo, encuentra el desplazamiento y rapidez del promedio del automóvil entre el punto A y el punto B. O sea, digamos que el automóvil empezó a moverse en este punto. Usted tiene un carro, lo arrancó de un punto A y lo recorrió una determinada distancia a un punto B, ¿sí? Entonces lo que me piden es que encuentre cuánto se desplazó ese carro según en la posición inicial y posición final donde se encontraba. Y ya me están dando los datos, miren, y fácilmente. Ahora, ¿cómo calculo yo mi velocidad promedio? Ok, mi velocidad promedio, porque también me piden velocidad promedio. Mi velocidad promedio es igual al desplazamiento partido de el intervalo de tiempo que se tardó en recorrer esa distancia, ese desplazamiento, ¿ok? Y según la figura, el carro se mueve desde t igual a 0, ya me están dando, me dicen, en esta posición t igual a 0 y llega en lo que se tardó fueron 50 segundos, ¿ok? Entonces mi tiempo inicial es que cuando usted empieza a mover el carro, digamos, usted dice, ¿cuánto podría ser? 25 segundos o 50 segundos de moverse de un punto inicial a un punto final. Digamos que usted se movió, encendió su carro desde su casa hasta el colegio. Entonces en el punto inicial el tiempo es 0. Entonces empieza a moverse en t igual a 0. Y llega hasta el punto final, que sería el colegio. Entonces ahí ¿cuánto se tardó? Media hora, 30 minutos, 25 minutos, qué sé yo. Entonces ese es el rango de tiempo. Entonces esa es la variación de tiempo. Tiempo inicial menos tiempo final. Entonces, sabiendo yo mi resultado de cuánto se desplazó el carro, que son 30 metros, y en cuánto tiempo lo hizo, entonces yo digo mi velocidad promedio va a ser igual a lo que recorrió, que en este caso desplazamiento, que fueron 30 metros, dividido entre cuánto. El rango de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, pero yo ya sé que el tiempo final son 50 segundos y el tiempo inicial era en 0 segundos. Entonces sería 30 sobre 50 segundos. Mire, y la velocidad tiene términos de metros sobre segundos. Y ahí vamos bien, mire. Entonces me quedaría 30 sobre 50 metros por segundo. Y esa es mi velocidad promedio. ¿Ok? Esa es mi velocidad promedio. Mire, hasta ahorita no es nada difícil el problema. ¿Ok? Nada difícil el problema. Espero que hasta aquí pues le vayamos entendiendo muy bien. Esperemos que sí. Vamos a hacer otro ejemplo que es muy interesante, que sí me gustaría que le pongan un poquito de atención. Y vamos a leerlo y vamos a escribirlo también. Y vamos a decir ejemplo 2. Ejemplo 2. Ok. Y nos dicen, vamos a escribir con este solito. Nos dicen, una partícula se mueve a lo largo del eje X. Se mueve a lo largo del eje X, su posición varía con el tiempo.
Su posición varía con el tiempo de acuerdo a la expresión x igual a menos 4 por t más 2 por t al cuadrado. Creo que este problema ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que yo les dije que x de t igual a x en y más y en j? Lo que denotaba esta era la expresión de una trayectoria. O sea, esto significa trayectoria. O sea, es lo que me define una trayectoria vectorialmente. ¿Ok? Bajo el parámetro que en este caso sería mi parámetro el tiempo, miren, que depende del tiempo. Por eso es que dice el problema: una partícula se mueve a lo largo del eje X, su posición varía con el tiempo. Miren, entonces mi parámetro es el tiempo, de acuerdo a esta expresión que tenemos acá, donde X está en metros y T está en segundos. Ahora bien, la partícula se mueve en la dirección X. Durante su primer segundo, dice, el movimiento en el momento t igual a 1 está momentáneamente en reposo y se mueve en la dirección del X positivo en tiempo de t mayor a 1 segundo. Entonces, me piden determine el desplazamiento de la partícula en intervalos de tiempo de t igual a 0 a t igual a 1. Ese ejemplo nosotros ya lo habíamos hecho, entonces lo vamos a... Y también les dejé la tarea también, que lo determinarán ustedes de t igual a 1 segundo hasta 3 segundos, creo, ¿verdad? Que así era el problema. Esa era una tarea para usted, entonces ahorita lo vamos a recopilar, vamos a recordar el problema. Entonces en el inciso A me pedían determine el desplazamiento de la partícula en intervalos de tiempo t igual a 1 segundo a t igual a 2 segundos, ¿ok? No, 3 segundos era, creo. T igual a 3 segundos, ¿ok? Entonces, mire, una partícula se mueve a lo largo del eje X, su posición varía con el tiempo, de acuerdo a la expresión. Me piden determine el desplazamiento de la partícula en intervalos de t a 1 segundo a t igual a 3 segundos. Entonces, vamos a darle respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Determine el desplazamiento. Mire, el desplazamiento yo ya sé que es mi X. Desplazamiento, yo ya sé que es mi X final menos mi X inicial. Según la fórmula que tengo ahí, X igual a menos 4 por T más 2T al cuadrado. Y yo ya tengo T, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces usted va a decir mi X de T final va a ser igual cuando T sea igual a 3 segundos. Entonces va a decir usted menos 4 por T final menos 2 por T final al cuadrado va a ser igual cuando X vale 3 segundos. Miren, T final es 3 segundos porque me dan en T inicial igual a 1 segundo y T final va a ser igual a 3 segundos, ¿ok? Entonces solamente sustituimos donde está la T, ponemos 3 segundos y eso va a ser igual a menos 4 por 3 menos 2 por 3 al cuadrado, ¿ok? Menos 4 por 3 es menos 12 y 3 al cuadrado es 9 y 9 por menos 2 es menos 18. Entonces esto va a ser igual a 30, miren, ¿ok? Ahora bien, este sería mi X final y ahora voy con mi T inicial, ¿ok? Sería menos 4T inicial menos 2T inicial al cuadrado.
y mi t inicial es 1 segundo, entonces menos 4 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado. Y eso va a ser menos 4 menos 2 y eso va a ser menos 6. ¿Ok? Menos 6 segundos. Entonces mi desplazamiento va a ser igual a x final, que es igual, menos mi x inicial, que eso va a ser igual a menos 30 segundos menos 6 segundos. ¿Ok? El menos de la fórmula siempre va y el menos del valor determinado también va. ¿Ok? Por eso es menos. Ahora menos 30 segundos menos por menos es más 6 segundos. Entonces eso va a quedar igual a menos 24 segundos. Mire, entonces el desplazamiento es de 24 segundos. ¿Ok? Mire, según la trayectoria de esa partícula. ¿Ok? Según la trayectoria de esa partícula. Luego me pedían la velocidad promedio. La velocidad promedio ya sabíamos que era la velocidad promedio era el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Yo ya sé que mi desplazamiento, ¿cuánto me dio? Menos 24 segundos, porque fue lo que encontramos. Mire, anteriormente yo ya encontré cuánto es el desplazamiento, y el desplazamiento está aquí. Y dividido entre la diferencia de tiempo, y la diferencia de tiempo era ¿de cuánto? T inicial era igual a 1 segundo y t final era igual a 3 segundos. La diferencia de tiempos es t final menos t inicial. Entonces era 3 segundos menos 1 segundo. Y eso va a ser menos 24 segundos sobre... Perdón, aquí no eran segundos, eran metros. ¿Verdad? Sí, el desplazamiento tiene que estar en metros, muchachos. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Menos 3 segundos. 3 segundos menos 1 segundo es 2 segundos. Entonces, la velocidad promedio tiene que quedar menos 24 metros sobre 2 segundos. Y eso va a ser 12 metros por segundo. Y eso sería mi velocidad promedio, que era lo que me pedían en el problema. Ahora bien, quiero pasarme a otro tema. Cuando nosotros queremos estudiar el movimiento de una partícula bajo velocidad constante, ¿qué indica velocidad constante? O sea que la velocidad va a ser constante, que si está usted a 30 metros por segundo, esa velocidad se va a mantener constante, o sea que no va a variar. ¿Ok? Entonces también hay un estudio de eso, que se aplica para cualquier situación en la que una cantidad se puede representar como partícula que se mueva con velocidad constante. Esta situación ocurre, muchachos, con frecuencia, de modo que en este modelo es importante saberlo. Si la velocidad de una partícula es constante, su velocidad instantánea en cualquier instante de intervalo de tiempo es la misma que la velocidad promedio durante un intervalo. O sea, que esto va a ser igual a la velocidad, digamos, traslacional en X, que es cómo se mueve, va a ser igual a la velocidad promedio, que es lo que habíamos visto. Debido a esto, pues la ecuación que vimos anteriormente produce una ecuación muy útil para la representación matemática de esta situación. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros ya hemos visto? ¿Ok? Entonces, la velocidad bajo la partícula, bajo una velocidad constante, entonces va a ser igual. Bx nosotros ya sabemos que es una velocidad normal, una velocidad que lleve un carro, y la velocidad promedio va a ser igual a delta x sobre delta t, solo estamos sustituyendo. ¿Ok? Pero yo ya sé que mi velocidad en x va a ser igual. Esto va a ser igual a x final menos x inicial. Y que esto va a ser mi t final menos t inicial. Entonces solo lo escribo de esa manera. Miren, mi x final menos mi x inicial va a ser igual
a t final menos t inicial. Y de ahí me va a salir una peculiar fórmula que me va a indicar el estudio o me va a dar la posición exacta donde se encuentre una partícula. Por ejemplo, digamos, yo quiero entender a dónde se encuentra una partícula exactamente después de un rango de tiempo sin siquiera yo haberla visto dónde se encuentra. Digamos, usted está observando el movimiento de un carro, pero lo dejó de observar y usted va a decir, quiero saber dónde está su posición final. Entonces, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar esta fórmula que tengo aquí, mire, ¿ok? Entonces voy a despejar para x final, mire, voy a despejar y voy a pasar a multiplicar lo que tengo acá abajo. Esto siempre lo puedo dejar como delta t. Entonces mi delta t pasa a multiplicar a mi velocidad en x igual mi x final menos mi x inicial. Entonces si yo quiero conocer la inicial o la final, solo despejo y me va a quedar que mi velocidad, que mi delta t por mi velocidad va a ser igual a mi x final, y yo ahí voy a conocer la posición de esa partícula en estado final, en el punto final donde llegó. Y lo mismo puedo conocer también su posición inicial. Sabiendo yo dónde llegó la partícula como posición final, puedo conocer también su posición inicial, desde dónde partió. A esa fórmula se le llama, muchachos, posición como una función del tiempo. Miren, posición como una función del tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a volver a recapitular de dónde sale. Bueno, para construir el primer modelo del análisis, o sea, este que estamos viendo, para resolver el problema, consideremos una partícula que se mueve en una velocidad constante. Velocidad constante, les había dicho yo que va un carrito, miren, y que lleva una velocidad de 60 metros por segundo. Y que esa velocidad es la que va a llevar, digamos, desde Tegucigalpa hasta Comayagua. Esa es una velocidad constante, o sea que lleva una velocidad constante. Y esa velocidad constante en movimiento translacional le llamamos Vx, ¿ok? Entonces dice, bueno, vamos a darles a entenderla de una manera más sencilla. Consideremos este carro que se mueve a una velocidad constante. El modelo de partícula bajo velocidad constante se aplica a cualquier situación en la que una cantidad que se pueda representar como partícula que se mueva con velocidad constante. Esta situación ocurre pues con frecuencia, de modo que este modelo es muy importante. Entonces, si la velocidad de una partícula es constante, su velocidad instantánea en cualquier instante durante un intervalo de tiempo es la misma que la velocidad promedio en el intervalo de este. Entonces, por eso habíamos dicho que la velocidad de este carrito siempre va a ser igual como la velocidad promedio, ¿ok? Entonces, como ya sabemos nosotros cuál es la velocidad promedio, ¿qué hicimos? Miren, solamente despejamos. Yo ya sé que mi velocidad promedio va a ser igual al desplazamiento entre el intervalo de tiempo, pero el desplazamiento va a ser mi x final menos mi x inicial. Mire, entonces, para yo conocer la posición como una función del tiempo de una partícula o de ese carro que va en ese movimiento, yo despejo para mi x final. Y si quiero conocer la posición inicial, despejará para mi x inicial. ¿Ok? Entonces estas son las ecuaciones básicas. De ahí sale la ecuación básica, esta que vemos acá, posición como función del tiempo. Es una ecuación básica que se utiliza en el modelo de una partícula bajo velocidad constante. No olviden, velocidad constante es aquella que se mantiene en una velocidad constante, digamos, como el dibujito que hicimos aquí, un carrito que va que corre 60 metros por hora o por segundo de Tegucigalpa a Comayagüela, va a mantener esa velocidad constante, o sea que no va a haber mayor velocidad la que va a llevar desde un principio. Entonces esa ecuación se utiliza en el modelo de una partícula bajo velocidad constante.
Se aplica a partículas u objetos que se representan como partículas, habíamos dicho, desde un punto, que es el punto más pequeñito en el universo, en la Tierra, a ver la Tierra como una partícula, modelando como una partícula, ¿ok? Entonces, quisiera dejarles una tarea o quisiera hacerles un ejercicio. Una científica, vamos a hacer un problemita, ¿sí? Una científica estudia la biomédica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un objeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro son 4 segundos. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la velocidad del corredor? Para nosotros saber cuál va a ser la velocidad del corredor, ya me están diciendo velocidad en X va a ser el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Y me habían dicho que el desplazamiento es mi X final menos mi X inicial sobre T final menos T inicial. Y ya me habían dicho cuánto había recorrido el carro. Y me dicen que eran 20 metros en posición final menos la inicial que comenzó en 0. Sobre lo que se tardó. Que se tardó 4 segundos. Entonces mi velocidad va a ser igual a 5 metros por segundo, 20 entre 4. Luego me dicen si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, cuál sería su posición después de transcurrir 10 segundos. ¿Ok? ¿Cuál sería su posición después de correr 10 segundos? Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar esta fórmula, miren, esta que vemos aquí, mire esta que vemos aquí, muy importante. Vamos a conocer la posición de ese corredor después de un tiempo, o sea, por eso se llama función en posición B, posición en función del tiempo. Entonces, voy a decir yo mi X final, donde podría estar ese carro, va a ser mi X inicial más mi velocidad por el tiempo. Después de un tiempo de 10 segundos, me dice el problema, mi X inicial era 0 y mi velocidad promedio habíamos dicho, mi velocidad habíamos dicho que era 5 metros por segundo. Entonces la posición de ese corredor en una posición final después de 10 segundos significa posición final, muchachos. ¿Sería cuánto? 5 metros sobre segundos por 10 segundos. Segundos se me van con segundos y eso me quedaría ¿cuánto? 50 metros. Quiere decir que el corredor recorrió 50 metros después de 10 segundos. Eso significa posición final. ¿Ok? Estos temas son muy interesantes, muchachos. Creo que hasta ahorita solo se los voy a dejar así hablado y les voy a dejar una tarea que espero que le pongan mucha atención, que me investiguen. Investigar, tarea, ¿qué es? ¿Qué es aceleración? ¿Ok? Eso quiero que me investiguen para la próxima clase. Espero que encuentren qué tipo de aceleraciones hay, qué es aceleración promedio, aceleración constante, cosas así quiero que me encuentren. Espero que les haya sido de mucho agrado la clase. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un exitoso día. Por favor, Daniela, Marilyn, Cristian, Kevin, necesito que trabajen, muchachos. Alan, necesito que por lo menos estén escuchando la clase. Hagan las tareas, por favor hagan las tareas. Gracias a los que han hecho las tareas, sé que se han esforzado un poquito. Si les dejo tareas de física y de matemáticas, hagan las 2 tareas, muchachos, por favor. Es su responsabilidad hasta ahorita hacer tareas, ¿ok? Espero que no olviden eso. Que tengan un día exitoso y pues
Bendiciones.